Bienvenido a mi canal Historias de Horror. Hoy te contaré un relato que se esconde entre los muros de una escuela antigua. Un secreto tan perturbador que pocos se atreven a hablar de ello en voz alta. Ponte cómodo, apaga las luces y escucha con atención. Dame todo tu miedo. La historia comienza en una pequeña ciudad olvidada donde se erigía una escuela construida en los años 50. Desde afuera parecía un edificio común, ladrillos grises, ventanas altas y un patio que, aunque descuidado, todavía servía de recreo para los alumnos. Pero había algo extraño en el lugar. Un silencio pesado se apoderaba de los pasillos cuando caía la tarde, y más de un niño aseguraba escuchar pasos bajo el suelo, como si alguien caminara bajo las aulas. Con el tiempo, los rumores se convirtieron en leyenda. Los profesores lo negaban, pero los estudiantes repetían una y otra vez la misma historia. Aquí, antes de que existiera la escuela, había un cementerio. Decían que los cuerpos nunca fueron trasladados, que simplemente cubrieron las tumbas con concreto y levantaron el edificio encima. Lucía, una alumna de 14 años, no creía del todo en esos cuentos, hasta que una tarde, mientras esperaba a que su madre pasara por ella, escuchó un sonido metálico proveniente del suelo, como un rasguño, uñas o garras golpeando bajo las baldosas del salón vacío. Se inclinó, puso la oreja contra el piso y juró escuchar un murmullo, una voz grave, como si alguien susurrara su nombre desde lo profundo. Esa noche no pudo dormir. Las palabras retumbaban en su cabeza, mezcladas con el eco de aquellos rasguños. Al día siguiente, reunió valor y se lo contó a su mejor amigo, Ernesto. Él, lejos de reírse, palideció. «No eres la primera que lo escucha», murmuró. Entonces le reveló un secreto. Semanas atrás, un grupo de alumnos había intentado levantar una de las losetas del salón de historia. Querían comprobar si era cierto lo del cementerio. Cuando lograron moverla apenas unos centímetros, un hedor insoportable llenó la sala. No había nada que ver, pero todos juraron que el aire estaba impregnado de podredumbre, como si la muerte misma escapara desde ahí abajo. Esa confesión encendió la curiosidad de Lucía. Durante los siguientes días, comenzó a quedarse después de clases. Recorrió los pasillos vacíos, se detuvo en rincones oscuros y grabó con su celular los extraños sonidos que parecían venir de las paredes. No estaba loca. En sus grabaciones se escuchaban golpes, suspiros, incluso el crujido de ataúdes moviéndose bajo tierra. Una tarde, mientras investigaba en la biblioteca, encontró un libro olvidado, el registro de la ciudad. Allí, entre polvosos documentos, se confirmaba lo que todos sospechaban. Décadas atrás, en ese mismo terreno, existía un cementerio municipal. Fue clausurado por falta de espacio y, según el registro, los cuerpos fueron reubicados, pero las páginas finales estaban arrancadas, como si alguien hubiese querido borrar parte de la historia. El misterio se volvió obsesión. Lucía convenció a Ernesto de investigar más a fondo. Una noche, armados con linternas, lograron entrar a escondidas en la escuela. Los pasillos parecían interminables. El silencio era tan denso que podían escuchar sus propios latidos. Llegaron hasta el salón de historia, el mismo donde años antes los chicos intentaron mover la loseta. Con esfuerzo, lograron levantarla apenas unos centímetros. Esta vez no solo salió el hedor, sino un aire helado que apagó de golpe las linternas. En la oscuridad absoluta, escucharon claramente el arrastre de cadenas y, entre susurros que parecían venir de todas partes, una voz se alzó con un eco profundo. «Nunca debieron molestarnos». Ambos gritaron, intentando encender de nuevo las luces. Cuando lo lograron, vieron que la loseta había sido desplazada por completo. Un hueco negro se abría en el suelo, revelando un túnel estrecho que descendía hacia las profundidades. No había escalera, solo tierra húmeda y madera podrida. El olor era insoportable, pero algo en aquel vacío parecía llamarlos. Lucía temblaba, pero Ernesto, entre aterrado y fascinado, comenzó a descender. Sus pies tocaron el suelo de tierra y en ese instante algo se movió en la oscuridad del túnel. Lo que vieron a continuación los dejaría marcados para siempre. Lucía observaba desde arriba,
paralizada cómo Ernesto se internaba en aquel agujero. El túnel era estrecho, apenas lo suficiente para que alguien bajara encorvado. La linterna temblaba en su mano y el haz de luz revelaba la tierra húmeda, llena de raíces secas que parecían dedos tratando de aferrarse a su ropa. «Ernesto, no sigas», susurró ella, con la voz quebrada. Pero él no la escuchaba. Había algo hipnótico en esa oscuridad, como si una fuerza lo empujara a seguir adelante. Lucía respiró hondo y decidió bajar también. Cuando sus pies tocaron el suelo del túnel, el silencio se quebró. Un sonido de lamentos, como un coro de suspiros antiguos, llenó el lugar. Ambos se miraron con pánico, pero ya era tarde para volver atrás. La loseta de arriba había caído, sellando la salida. El aire era pesado, húmedo, cargado de podredumbre. Avanzaron con cuidado, iluminando las paredes. Y allí, apenas visibles entre la tierra, se distinguían fragmentos de lápidas rotas, trozos de madera podrida y lo que claramente eran huesos humanos incrustados en la arcilla. «Dios mío, sí era cierto», dijo Lucía con la voz temblorosa. «Estamos caminando sobre un cementerio», respondió Ernesto, incapaz de apartar la vista de un cráneo que sobresalía de la pared, aún con mechones de cabello seco. El túnel los llevó a una cámara subterránea más amplia. Allí, la luz de las linternas reveló algo que ninguno de los dos olvidaría jamás. Docenas de ataúdes apilados unos sobre otros, abiertos a la fuerza desde dentro. La madera estaba desgarrada por las uñas, como si los cuerpos hubieran intentado salir desesperadamente antes de morir. De pronto, un golpe seco resonó desde el fondo de la cámara. Algo se movía entre las sombras. Lucía alzó la linterna y la luz cayó sobre una figura imposible de describir con precisión. No era un cuerpo humano completo, pero tampoco un cadáver. Era como una masa de huesos y carne oscura, amalgamada en una forma grotesca. Sus ojos eran huecos negros, pero de ellos brotaba una especie de humo espeso que se retorcía en el aire. «¡Corre!», gritó Ernesto, tirando de la mano de Lucía. El túnel se estremeció. Desde cada rincón comenzaron a escucharse golpes, como si decenas de manos invisibles golpearan las paredes desde dentro. Los ataúdes vibraban y de algunos caían huesos que se arrastraban solos por el suelo, acercándose a ellos. Corrieron a ciegas por los pasadizos, la tierra se desmoronaba a sus espaldas y la respiración se les cortaba con cada paso. Finalmente, llegaron a una abertura que los condujo a otra sala, aún más grande, y allí encontraron algo que los dejó sin hálito. Era una especie de altar hecho de huesos humanos. Sobre él reposaba una campana oxidada, enorme, con inscripciones en latín. Todo el aire parecía vibrar alrededor de esa campana, como si sola su presencia mantuviera atrapadas las almas del cementerio. Lucía, desesperada, sintió la necesidad de tocarla. Una voz en su cabeza le decía que esa era la salida, que solo así podrían escapar. Pero al extender la mano, Ernesto la detuvo con fuerza. «No lo hagas, no sabes lo que pasará». Antes de que pudiera responder, el suelo bajo sus pies comenzó a agrietarse. Entre las grietas emergieron brazos esqueléticos, dedos huesudos que trataban de sujetarlos. Los susurros se transformaron en gritos desgarradores. Y entonces, aquella masa de sombras que los perseguía apareció en el umbral. La criatura se arrastraba hacia ellos con un movimiento antinatural, como si cada hueso y cada trozo de carne tuviera voluntad propia. A medida que se acercaba, el frío aumentaba. El aliento de Lucía se volvía visible como si estuvieran en medio de una helada. En un acto desesperado, ella golpea la campana. El sonido retumbó en todo el subsuelo, un estruendo metálico que pareció desgarrar el aire mismo. Los gritos cesaron por un instante. La criatura se retorció, lanzando un chillido que hizo sangrar los oídos de los dos jóvenes. Pero no hubo salvación.
El suelo colapsó bajo ellos y todo se volvió oscuridad. Cuando Lucía despertó, estaba sola en uno de los pasillos de la escuela. Era de día y el edificio parecía en silencio. Se levantó con dificultad, confundida. La loseta del salón estaba en su lugar, como si nunca hubiera sido movida. «¿Ernesto?», llamó con voz débil. No hubo respuesta. Buscó por todas partes, pero no encontró ni rastro de él. Solo al revisar su celular, descubrió algo que le heló hasta los huesos. En las grabaciones de esa noche, entre los lamentos y los golpes, se escuchaba claramente la voz de Ernesto gritando su nombre, hasta que se transformaba en un eco lejano, como si fuera absorbido por la tierra. Lucía nunca volvió a hablar de lo ocurrido. Nadie le creyó. Pero desde aquel día, en los pasillos vacíos de la escuela, algunos aseguran que aún se escuchan pasos bajo el suelo y un murmullo que susurra una y otra vez: «Nunca debieron molestarnos». Gracias por acompañarme en esta historia. Si te atreviste a escuchar hasta el final, déjame tu comentario, suscríbete y comparte. Así más personas se atreverán a entrar conmigo en el oscuro mundo de las historias de horror.